Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Hola. Hoy nos adentramos en el mundo de Edgar Morin. Un pensador fascinante. Y en concreto, en el primer capítulo de su libro El Método. De la Génesis al Tetrálogo. Exacto. Ese título ya nos da pistas de que vamos a explorar algo complejo y profundo. Totalmente. En este capítulo Morin nos invita a un viaje. Un viaje. Sí, un viaje desde el origen del universo hasta una nueva forma de comprender las relaciones entre el orden, el desorden y la organización. Interesante. Porque normalmente pensamos en el universo como algo regido por leyes inmutables. Ajá. Y el desorden, bueno, lo vemos como una especie de accidente, ¿no? Algo que rompe ese orden perfecto. Claro, esa es la visión clásica. ¿Y Morin qué nos dice? Morin nos dice que el desorden no es una excepción, sino parte integral del proceso. ¿En serio? Sí, piensa por ejemplo en la degradación de la energía. Entiendo. Las cosas se desgastan, se descomponen, el orden se pierde con el tiempo. Es verdad, es como si todo tendiera al desorden de forma natural. Es como un castillo de arena que se deshace con la marea. Esa es una buena analogía. Pero aquí viene lo interesante. ¿Qué? Morin no se queda ahí. Él observa que, paradójicamente, Sí. del desorden puede surgir la organización. Espera. O sea que del caos puede salir orden. ¿Cómo es eso posible? Para explicarlo, Morin nos pone el ejemplo de los torbellinos de Vennard. A ver, cuéntame más sobre eso. Son unos patrones ordenados que surgen de forma espontánea. Espontánea. Sí, en un fluido calentado. Es como si el propio desorden generara un nuevo tipo de orden. Uf, qué complejo. Pero me interesa. Es fascinante, ¿verdad? Sí, y si lo aplicamos al universo, estamos hablando de que el Big Bang, ese momento inicial de caos total, fue en realidad el origen del orden que vemos hoy en las galaxias y las estrellas. Exacto. Morin nos propone ver el caos no como un enemigo del orden, sino como una fuerza generadora. Ya veo. Como el origen mismo de la organización. Es una idea radical que cambia nuestra forma de entender la física. Y en última instancia, la vida misma. Sin duda. Qué interesante. Y aquí es donde entra el tetrálogo, ¿no? Ajá. Que son exactamente esos 4 elementos que menciona Morin. El tetrálogo es la clave de Morin para comprender la complejidad. Son 4 conceptos interrelacionados. ¿Cuáles? Orden, desorden, interacciones y organización. No se trata de verlos como fuerzas opuestas, ¿verdad? No. Sino como elementos que se influyen mutuamente. Exacto. Que danzan juntos para crear la realidad que conocemos. O sea que no es un tira y afloja entre orden y desorden. No. Sino una coreografía mucho más compleja, donde todos estos elementos participan. Precisamente. Suena fascinante, pero también un poco abstracto. ¿Puede darnos un ejemplo concreto de cómo funciona el tetrálogo en la realidad? Claro. Tomemos el ejemplo de una célula viva. Vale. Hay orden en su estructura, en la forma en que sus componentes están organizados. Sí. Pero también hay desorden en el movimiento de las moléculas, Ajá. en las reacciones químicas que ocurren constantemente. Y hay interacciones entre todos estos elementos que generan una organización dinámica. Increíble. Capaz de adaptarse, de evolucionar, de dar lugar a la vida. Es una idea muy potente, la verdad. Me ha gustado mucho esta primera parte de la inversión. Me alegra. Y estoy deseando seguir explorando estas ideas en la siguiente parte. Perfecto. Retomando la idea del tetrálogo, lo interesante es que nos lleva a cuestionar la visión tradicional de las leyes de la naturaleza. Antes se buscaba una gran ley universal que explicara todo el funcionamiento del cosmos, ¿recuerdas? Sí. Como si hubiera un gran diseñador detrás de todo, ¿no? Un relojero cósmico que estableció las reglas del juego desde el principio. Exacto. Pero Morin propone algo diferente. Las leyes no son algo preestablecido, sino que emergen del propio proceso de organización del universo. Es como si las leyes fueran el resultado de la danza del tetrálogo, y no al revés. Exacto. O sea que las leyes no son fijas e inmutables, sino que van evolucionando junto con el universo. Eso tiene sentido, porque si todo está en constante cambio, ¿por qué las leyes iban a ser la excepción? Exacto. Morin nos invita a pensar en las leyes como algo dinámico. En constante evolución no son principios absolutos, sino que están sujetas a las condiciones específicas de cada sistema, a las fluctuaciones del caos. Claro, eso nos lleva a un punto fascinante. La singularidad de nuestro universo. Si las leyes no son universales, ¿significa eso que podrían existir otros universos con leyes completamente diferentes? Esa es la posibilidad que abre Morin. Nuestro universo con su historia y sus leyes particulares no sería más que uno entre muchos. Wow. Cada uno con su propia danza del tetrálogo, su propia forma de organización. Un multiverso de posibilidades. Es increíble cómo Morin nos lleva a expandir nuestra visión del cosmos. Y hablando de posibilidades, ¿cómo encaja la vida en todo esto?
cómo surge la vida en un universo regido por el tetrálogo. Para abordar la vida, Morin utiliza la metáfora de la máquina. La máquina. Pero no se refiere a las máquinas que construimos nosotros, sino a un concepto mucho más amplio. Que incluye desde los organismos vivos hasta las sociedades humanas. ¿Te refieres a la idea de que la naturaleza misma es una especie de gran máquina? Exacto. Morin habla de la máquina natural, un sistema complejo que se organiza a partir de la interacción dinámica de sus componentes. Interesante. ¿Y la vida desde esta perspectiva, cómo se presenta? Se presenta como una polisupermetamáquina, Casi nada. una red interconectada de máquinas que se generan y regeneran a sí mismas. Es una idea que me recuerda a la visión de los antiguos, que veían el cosmos como un gran organismo vivo. Sí, pero Morin lo actualiza, incorporando los conocimientos científicos modernos. Claro. Su concepto de máquina natural es a la vez antiguo y moderno. Una síntesis que nos permite comprender la vida en toda su complejidad. Y lo más importante es que estas máquinas naturales no están aisladas, ¿verdad? No están aisladas, sino que interactúan constantemente con su entorno. Claro. Como una planta que necesita del sol y del agua para vivir. No puede existir por sí sola, sino que depende de su entorno. Exacto. Morin habla de la apertura de los sistemas, de su necesidad de intercambiar materia, energía e información con su entorno para poder subsistir. Ya veo. Las máquinas naturales, ya sean células, organismos o sociedades, no son autosuficientes, sino que dependen del ecosistema en el que están insertas. Es una idea que nos invita a pensar en la interconexión de todo, ¿no? No podemos ver las cosas como unidades aisladas, sino como nodos de una gran red. Precisamente. Y esa interconexión implica una constante adaptación, un flujo dinámico de intercambio que desafía cualquier intento de control absoluto. Retomamos nuestra inversión en el método de Edgar Morin. Aquí estamos de nuevo. Y en esta última parte nos adentramos en el fascinante mundo de la información. Un tema clave. Ya hemos visto que no se trata solo de bits y bytes, ¿verdad? No, para nada. Sino de algo mucho más profundo. Exacto. Morin nos invita a ver la información como un elemento clave en la organización de la vida misma. Ajá. Recordemos que la describíamos como el código que permite a las máquinas naturales funcionar, Sí, y mencionamos que la información no es algo frío y abstracto, ¿no? sino que tiene un significado, Claro. una semántica que depende del contexto. Exacto. Pero, ¿cómo surge ese código? Buena pregunta. ¿De dónde viene la información que da forma a la vida? Aquí Morin nos lleva al origen, a la génesis de la vida. Al origen. La información no aparece de la nada, Ya. sino que es el resultado de un largo proceso evolutivo. O sea que no es algo que se le imponga a la materia desde fuera, No, sino que emerge de su propia dinámica. precisamente. Morin describe la aparición de la información como un momento crucial en la evolución de la organización. Interesante. Imaginemos una organización prebiótica, Ajá. basada en la autorreproducción y la interacción con el entorno. Entiendo. En algún momento esa organización se transforma en una célula viva, capaz de procesar y transmitir información. Es una metamorfosis. Exacto. Entonces la información no es el punto de partida, No, sino la consecuencia de un largo proceso de autoorganización. exactamente. Y ese proceso, como hemos visto a lo largo de esta inmersión, está marcado por el juego del orden, el desorden, las interacciones. La información emerge del caos de la interacción aleatoria de los elementos, pero a la vez contribuye a la organización, a la creación de nuevas estructuras. Es increíble cómo Morin conecta la información con la negoentropía. Sí, Esa fuerza que se opone a la entropía, al desorden. es una relación fundamental. ¿Podrías refrescarnos un poco esa relación? Claro. La información está intrínsecamente ligada a la anegoentropía porque es lo que permite a los sistemas organizarse, mantener su estructura, resistir al desorden. Ya veo. En cierto sentido, la información es una medida de la organización de un sistema. Es como si fuera pegamento que mantiene unida la estructura de la vida, lo que le permite resistir al empuje del caos. Exacto. Una imagen muy gráfica. Pero Morin, siempre atento a la complejidad, nos advierte que no hay que absolutizar la información, verla como una fuerza independiente y todopoderosa. La información siempre está en relación con otros elementos del sistema, el orden, el desorden, las interacciones. O sea que la información no es la causa de la organización, No, sino un elemento más en esa danza compleja que da forma a la vida. así es. Y Morin nos invita a pensar en la información no como algo estático y definido, sino como un flujo dinámico en constante transformación. Entiendo. La información circula, se transmite, se transforma, y en ese proceso se enriquece, se complejiza. Esa visión de la información como un flujo me parece muy acertada, sobre todo en la era digital. Sí. Pero Morin va más allá
Y nos invita a reflexionar sobre la relación entre la información y el aparato, el dispositivo que la produce y la transmite. Sí, es un punto importante. ¿Podrías profundizar un poco en esa idea? Claro. Morin nos advierte que la información no existe en el vacío, sino que siempre está mediada por un aparato. Ya sea un cerebro, un libro, una computadora, una red social. El aparato, dice Morin, es la condición de posibilidad de la información. Es decir, que no hay información sin un soporte material, sin un dispositivo que la codifique y la transmita. Exacto. Y Morin, con su mirada crítica, nos advierte que el aparato no es un simple intermediario neutral, sino que puede influir en la forma en que se produce, se transmite y se interpreta la información. O sea que el aparato puede sesgar la información, manipularla, distorsionarla. Es una posibilidad. Por eso Morin nos invita a ser conscientes del papel del aparato en la era de la información, a no caer en una visión ingenua que ignore el poder del medio. Pero el aparato, nos dice Morin, no es solo un instrumento de control, sino también una herramienta de liberación. ¿En qué sentido? El aparato, con su capacidad de almacenar, procesar y transmitir información, puede ser un motor de conocimiento, de creatividad, de comunicación. Piensa, por ejemplo, en el papel de Internet, en la difusión de ideas, en la democratización del acceso a la información. Es cierto. Internet, a pesar de sus riesgos, también ha abierto un espacio sin precedentes para la comunicación, el intercambio, la colaboración. Exacto. Morin nos invita a ser conscientes de esa doble cara del aparato, a utilizarlo de forma crítica y responsable, para potenciar sus aspectos liberadores y minimizar sus riesgos de control y manipulación. Esa visión compleja de la información me parece fundamental para navegar por el mundo digital, para comprender sus luces y sus sombras. Totalmente de acuerdo. Y para terminar, Morin nos invita a pensar en la información no solo como un elemento técnico, sino como una dimensión fundamental de la vida humana, de nuestra cultura, de nuestra identidad. Es una idea muy potente. ¿En qué sentido? Morin nos recuerda que la información no se limita al mundo digital, sino que está presente en todas las formas de vida, desde las células hasta las sociedades. La información es lo que nos permite comunicarnos, organizarnos, construir nuestro mundo. Es decir, que la información es un elemento constitutivo de nuestra realidad, Sí. de nuestra forma de ser en el mundo. Exacto. Y Morin nos invita a comprender la información no solo desde una perspectiva técnica, sino también desde una perspectiva humana, cultural, existencial. La información, en definitiva, es lo que nos hace humanos. Es una visión muy potente que nos invita a repensar nuestra relación con la información, a ir más allá de la visión puramente utilitaria y a comprender su dimensión humana, su capacidad de conectar, de crear, de transformar. Sin duda. Bueno, pues con esta idea llena de esperanza y de desafíos, nos despedimos de esta inmersión en el pensamiento de Edgar Morin. Esperamos que te haya inspirado a explorar la complejidad de la información, a cuestionar las ideas preconcebidas y a construir una relación más consciente y responsable con este elemento clave de nuestro mundo. Ha sido un placer compartir esta inmersión contigo. Hasta la próxima. Hasta pronto.